buenas tardes. Es bueno verlos. Nos ponen contentos que estén de visita. Estamos acá estudiando Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Y hoy vamos a seguir con eso, la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a seguir con el capítulo 1, Filipenses 1. Nosotros sabemos por Hechos 16 cómo se fue fundando la iglesia de Filipenses. Y en la introducción Pablo marcaba ya la cancha y decía: miren, somos esclavos de Cristo, somos santos, somos bendecidos por Dios. Y se establece como un bosquejo muy fácil de ver en la primera parte del capítulo 1. Tenemos el saludo, luego tenemos una oración que se divide en dos, en agradecimiento y peticiones de parte de Pablo. En el 1, 12 al 18 dice: quiero que sepan que, y da información, pero a partir del 18, partido en 2, 18b al 26, nos va a mostrar cómo para él Cristo es todo lo importante, cómo Cristo es todo lo importante. Entonces hoy vamos a leer desde el 18 al 26, pero el 18 lo tendríamos que dividir en dos. Fíjense, 1, 18 al 26. Viene hablando de otra cosa, pero eso no importa. Dice: sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Y ahí es donde vamos a comenzar. Y seguiré gozándome. Y dice el 19: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. El 26. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Es un pasaje complejo, es un párrafo un poco largo y dice muchas cosas y vamos a ver sus puntos principales. Lo vamos a dividir en dos. Lo primero que vamos a ver, del 18 al 20, que Cristo es exaltado a través de la vida o muerte. Entonces leo, por ejemplo, el 18, dice: y seguiré gozándome. Recuerden que lo dividimos en dos. Y leemos el 19: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Y acá pareciera que Pablo, que está preso, no sabemos en dónde, muy probablemente en Roma, no sabemos si en una cárcel o en este momento está en un encarcelamiento domiciliario, no sabemos, pero dice que él está seguro de que de su pronta liberación. Pero eso es lo que nos quedó a nosotros en español. Si nosotros vemos lo que realmente dice ahí, él está hablando de otra cosa. Parece que va a salir de la cárcel, parece que estuviera diciendo eso, pero en realidad ahí cuando Pablo escribe no usa la palabra liberación, dice la palabra salvación. Él está seguro de su salvación. Por eso nosotros podemos ver que habla de las oraciones y que habla de que el Espíritu Santo le ayuda, el Espíritu de Jesucristo va a dar como resultado la salvación. ¿Sí? Parece que se goza, pero fíjense, sigamos leyendo que nos queda más claro al seguir leyendo. Dice: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. ¿Se dan cuenta? No es que viva o muera, que sea ejecutado o no, que sea liberado de la prisión o no. Él está confiando en otra cosa. Por eso la liberación, que está traducida acá como liberación, es su salvación. Lo que él está diciendo, que él está contento porque está seguro, como había dicho antes, que está seguro de la salvación de los filipenses por sus frutos. Ahora está diciendo que él está seguro de su propia salvación y que está contento por eso y que está seguro. Pero fíjense que esto dice, por un lado, por la ayuda del Espíritu Santo, pero por otro lado, incorpora un factor acá. Dice: por las oraciones de ustedes. Y ya vamos a resolver eso. Nosotros sabemos que una persona que no permanece en Cristo puede ser salva. ¿Puede ser salva una persona que no permanece en Cristo? No, no puede ser salva si no permanece en Cristo. Entonces lo que tenemos que definir es cómo esto de permanencia en Cristo. Pablo pide que oren por él, por su salvación. Parece muy herético lo que estoy diciendo y necesito que me presten atención y que le pidan ustedes a Dios que les ayude a entender bien este pasaje. Pablo pide que oren, ¿por qué? Porque él sea salvo, por su salvación.
Él en otras cartas pide, por ejemplo, que Dios lo libre de todo peligro, lo tenemos en Romanos, en 2 Corintios, en 2 Tesalonicenses, en Filemón, que su tarea apostólica avance a pesar de los obstáculos, lo tenemos en Romanos, 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, que pueda proclamar el Evangelio de una forma clara, Colosenses 4, valiente, Efesios 6, pero a los filipenses le dice, oren por mi salvación. Él ora, lo vemos en otros lugares, que ora por la salvación y la santificación de otros, pero como Pablo está queriendo enseñar humildad para que la iglesia de Filipos sea unida, como él está queriendo enseñar humildad, está acá pidiendo por su propia salvación. Él pide por su propia salvación, para que él pueda permanecer en Cristo, para que él pueda ser salvo permaneciendo en Cristo. Estamos hablando de Pablo, ¿no? Antes de ver un poquito más de esto, tenemos que saber que para permanecer en Cristo es bueno que otros oren por nosotros. Es importante que otros oren por nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo nos sostenga, que el Espíritu de Jesucristo, como dice ahí, nos ayude. Pero es muy importante que otros oren por nosotros. Y Pablo está haciendo un ejercicio de humildad diciendo, yo sé que voy a ser salvo, que voy a llegar, que voy a permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo y porque ustedes oran por mí. No porque la salvación descanse en los méritos de Pablo o en las oraciones de los filipenses, pero sí Dios ha determinado esto, que oremos unos por los otros, incluyendo para que permanezcamos en Cristo. Yo puedo poner una radiografía, soy odontólogo, hacer una radiografía de la boca de ustedes y ver cosas que ustedes no ven de sus dientes. Algunos les conviene, a otros no. Pero yo puedo ver donde el ojo normal no ve a través de la placa de rayos X. Pero con respecto a la salvación, el que sí tiene la justa es Dios. Y nosotros a veces estamos seguros, a veces tenemos dudas. Si tenemos un ejercicio natural de nuestra vida, de revisar nuestra vida, podemos decir, che, para ¿seré salvo? ¿Hay más fruto en mi vida o hay menos? ¿Hubo un crecimiento? ¿Me gustó la palabra? ¿Me cae bien Jesús? ¿O realmente estoy entendiendo lo que significa ser salvo? Que Pablo lo entiende muy bien. Pablo, en vez de relajarse por sus ministerios, en vez de relajarse por su historia, en vez de relajarse por su conocimiento, maestro de la ley, fariseo, fundador de iglesia, misionero, apóstol de Cristo, un gran cristiano, el mejor teólogo que hemos tenido desde Jesús en adelante, dice, oren por mi salvación. Está enseñando a ser humilde. Está pidiendo porque él pueda permanecer en Cristo, que se vea cuán evidente es su salvación, que sea evidente su salvación. Él está pidiendo por esto. ¿Alguna vez pedimos por esto nosotros? Damos por sentado nuestra salvación, teniendo mucho menos razones que Pablo para darse por sentado la suya. Y eso habla de nuestro orgullo. Nunca dudaríamos de nuestra salvación, porque somos orgullosos, no porque tenemos tantas cartas para mostrar o porque nuestros frutos son tan evidentes, sino porque somos orgullosos. Y Pablo, enseñándonos un camino de humildad, está reconociendo que es importante que oren por él por esto. Sabemos que no podemos perder la salvación, también sabemos que la salvación es una obra de Dios, pero también sabemos que Dios nos exige que permanezcamos en él. Dios exige que permanezcamos en él. O sea, es obra de Dios, no se puede perder, pero dice, usted tiene que permanecer, de tal manera que el que es salvo va a permanecer en la fe, y el que no es salvo no va a permanecer. Pero qué triste es cuando uno da por sentado su salvación y dice, más vale que soy salvo. Hice una oración cuando era chiquito, le hice un viernes a la noche, un sábado a la noche, un domingo a la mañana, un domingo a la tarde, yo hice una oración. Pablo, te aseguro que hizo muchas más oraciones que vos, mucho más obras que vos y que yo. Daba testimonio de que era una persona salva con solo verlo. Y dice, estoy seguro de que mi salvación es cierta, porque ustedes oran por mí. Voy a permanecer porque ustedes oran por mí. Está enseñándonos humildad. Dios exige. Fíjense ahí que está la vueltita, Filipenses 3. Filipenses 3, 10 al 14. Dice, quiero conocer a Cristo. ¿Escuchaste qué quiere? Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, quiero, ¿qué dijo? Conocer a Cristo. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Él dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas,
ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y hago una pregunta acá. ¿Qué pasado está olvidando? ¿Sabes qué pasado está olvidando? No su vida de pecado. Está diciendo, yo sé que hice un montón de cosas, ya fundé iglesia, estoy escribiendo el Nuevo Testamento, olvido todo lo que he hecho, no me conformo con todo lo que Dios ha hecho a través mío. Quiero conocer a Cristo. Mira el pasado y sí, lo vi. Él me salió al encuentro, dijo, Pablo, ¿por qué me perseguís? Lo reconocí, le seguí, tuve el milagro en mis ojos, era ciego, empecé a ver, fundé iglesia, me aguanté azotes, naufragios, varas, me han apedreado, pero dice, olvido todo eso, porque quiero conocer a Cristo, quiero seguir adelante, quiero seguir madurando. Y dice después, sigo adelante, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nosotros en otra traducción lo sabemos muy bien. Prosigo la meta. Lo que Pablo está diciendo, que no se conforma con haber hecho alguna oración, no se conforma con saber que Él es salvo, sino que quiere seguir viviendo, experimentando el poder de la salvación que hay en Él. Él quiere seguir conociendo a Cristo. Él no toma la salvación como algo que dice, bueno, ya está. Ya estoy en la iglesia. Ya voy a la iglesia, la fundaba, no iba nomás. Ya sirvo. ¿Y cómo servía? Y dice, pero ¿sabes qué? Quiero conocer a Cristo. Quiero experimentar sus sufrimientos. Los de Cristo fueron sufrimientos para salvar a otros. Quiero seguir en este camino, quiero seguir avanzando, no me conformo con mi vida pasada, y no estamos hablando de pecado, estamos hablando de ministerios, estamos hablando de conocimiento bíblico, estamos hablando de grandes obras como quizá ningún otro cristiano ha tenido. Y dice, no me conformo con eso, sino que miro a Cristo y quiero seguir. Y hace un juego de palabras y dice, en otra traducción dice, quiero alcanzar a Cristo. No sé si alguien tiene acá esa traducción, dice, quiero alcanzar a Cristo, porque Él me alcanzó a mí. O sea, Cristo te alcanza a vos para salvación, ¿me seguís? ¿Para qué te alcanza Cristo? Pero vos lo tenés que alcanzar a Cristo en madurez. Él te alcanzó para que vos lo alcances. Él te alcanza y te salva, pero vos lo tenés que alcanzar a Él en estatura, dice en Efesios. Un hombre maduro espiritualmente, sufrir los sufrimientos de Cristo. Y Pablo dice, veo todo mi currículum y lo olvido. Porque quiero ir por más de Cristo, quiero conocerle más. Nosotros podemos compararnos unos a otros y decir, che, la verdad que yo soy re maduro. Porque lo vi al otro cuando le contestaba tal, yo le hubiera contestado mejor. Y a veces el orgullo nos hace creer que estamos bien. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos lleva a compararnos con una persona todo el tiempo y esa persona es Cristo. Y cuando vos te ves frente a Cristo, vos vas a saber dos cosas. Si sos salvo, vas a saber estas dos cosas. Cristo no viene a darte una palmadita ni Dios mismo diciendo, bien campeón, saca el campeón que hay en vos. No te dice nada de eso. Sino que cuando vos ves la Biblia y ves a Cristo, vos sabes muy bien dos cosas. Sos terriblemente pecador, sos muy pecador, pero por otro lado, en Cristo Jesús sos muy amado. Sos muy pecador. Y sos indignamente, porque no lo mereces, amado, mucho más amado de los pecadores que sos. Y acá Pablo se compara con Cristo y dice, me tengo que olvidar de todo lo anterior porque quiero conocer a Cristo. Y nosotros a veces por un devocional decimos, yo ya lo conozco, ¿no sabes? Cristo, me sé un montón de, como 5 palabras de Él de memoria. Y Pablo está diciendo que no se conforma con eso. Y tengo que aprender a ver en Pablo un ejemplo de cristianismo. Porque esto que él está diciendo, no está diciendo esto para los apóstoles, levante la mano al que es apóstol. Lo está mandando a la iglesia de los filipenses, que es chiquita, que es nueva, que es inmadura. Y le dice, miren, las cosas son así. El camino es este, no hay otro camino. El camino es este, conozcan a Cristo, sufran en la misma misión que tenía Cristo, extender el evangelio, vivan para Cristo. Sean cristianos. Él nos está enseñando eso, nos está enseñando que lo pasado es algo digno de ser olvidado. Dice, avanzar hacia la meta, proseguir la meta, buscar el premio celestial al cual Dios te ha llamado por medio de Cristo Jesús. Te dice, mira, no te conformes con ser cristiano, Cristo te alcanzó y te salvó, pero no te conformes con eso, tenés que alcanzarlo vos a Él. ¿Cómo? En madurez, en sufrimiento, en ministerio, jugátela. Dice, anda por más, conocelo más.
enamórate más, vivilo más a Cristo. Y Pablo sabe que la manifestación de su salvación es que permanece en Dios. Y ojo, Pablo, apóstol, misionero, fundador de iglesia, teólogo, no se queda satisfecho con las pruebas de su fe del pasado, de las que ya tuvo, sino que quiere seguir teniéndolas en su vida, en toda su vida. ¿Sabes qué? Vos fuiste salvo, sos salvo y vas a ser salvo. Pero vos tenés que dar frutos en el pasado, en el presente y en el futuro de tu salvación. Si vos diste solo frutos en el pasado, probablemente no seas salvo. No seas salvo. Porque Dios comienza una obra, lo dice ahí en Filipenses 1:6, y Él es fiel en completarla, en terminarla, en continuarla. Él edifica su iglesia. Entonces no es que Dios venía trabajando a full conmigo y de golpe, y se puso en modo empleado público y empezó a bajar la velocidad. Dijo, no voy a ir tan rápido con los chicos, a ver si se asustan. No. Si en tu vida no hay más fruto que ayer, si este año no hay más fruto que el año pasado, si vos no estás creciendo en madurez conforme a la imagen de Cristo, si no estás aprendiendo a disfrutar los sufrimientos de Cristo en la misión que tenía Cristo y que nos ha trasladado, que nos ha regalado y nos ha hecho partícipes, si vos no estás en esa, yo no sé si sos cristiano. Pablo se daba el derecho de decir, bueno, yo no me conformo con lo que bien pasó. Si yo soy salvo, hoy tengo que estar dando fruto de salvación. Hoy tengo que estar viviendo, continuar creciendo. Hoy tengo que seguir siendo transformado a imagen y semejanza de aquel que me amó y murió por mí. Él, en vez de mirar su pasado, dice, me olvido de esto. En Mateo 24:13 y 10:22 dice, todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Lo que quiero trasladar a ustedes y a mi corazón es que ser salvo es una constante. Y en esa salvación constante hay frutos constantes. De tal manera que el que permanece hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin, va a ser salvo. Pero entonces, el que se mantiene firme solo al principio, ¿es salvo? Les hago la pregunta. Si una persona solo se mantiene firme en crecer hacia Cristo solo al principio, ¿es salvo? No, porque no se mantuvo hasta el fin. Cuando Dios salva, cuando Dios comienza una obra, la continúa. Entonces tengo que abrir los ojos, porque a lo mejor yo con mi poco currículum me doy más derecho a garantizar mi salvación que la que se daba a Pablo, por orgullo. Y en vez de revisar mi vida, digo, yo soy salvo porque hice una oración, porque confesé a Jesús con mi boca, y por un montón de cosas que estoy entendiendo mal y no estoy viendo bien cómo es la cosa. Pablo dice, guarda, Filipenses, guarda. Yo sé que ustedes son salvos por los frutos que dan. Y yo sé que yo soy salvo por los frutos que doy. Oren por mí para que yo siga dando frutos de este tipo. Porque ahí yo voy a saber que soy salvo. Porque continuamente estoy dando frutos. La salvación es algo continuo, por lo tanto, dar frutos es algo continuo. Todo el tiempo. Los salvos son los que perseveran y nadie debería estar relajado en esto. Ni creyendo en su salvación por alguna experiencia del pasado, sino que debo creer que soy salvo por mi perseverancia, mi permanencia, mi constante crecimiento en Cristo. Y hoy tengo que ser más inmaduro que mañana. Y mañana tengo que ser más maduro que hoy en Cristo. Y seguir, y seguir, y seguir. Y voy a decir, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta ser como Cristo. O sea, siempre, hasta que te mueras. Y es lo que Pablo está entendiendo muy bien. Él lo entiende. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la parábola del sembrador. ¿Cuántos terrenos eran? Creo que la penúltima vez que prediqué en la iglesia de ustedes, cuando no era iglesia todavía, prediqué la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan cuántos terrenos eran? 4. ¿En cuántos crece algo? En 3. ¿Y en cuántos da fruto? 1. Muchísima gente está, no, si estamos acá, obviamente no somos el primer terreno que no dio nada ni pasó nada. Hubo un impacto. Entonces, pero muchísima gente está en los 2 terrenos del medio, que recibe la palabra, que le gusta, hay mínimo impacto, pero como no da fruto, no es salvo. Pero está ahí y dice, no, pero está bueno, mira, pero vienen los pájaros, viene esto, viene el otro, se seca, no crece, se para, no soy del primero, y del segundo y del tercero soy o no soy, porque las preocupaciones del mundo me ahogan, porque las cosas de la vida me ahogan, pero recién el último es el que da fruto, y recién el último es salvación. Yo no lo había entendido bien hasta la semana pasada. Recién en donde hay fruto hay salvación. Recién hay, los otros no. Entonces, ¿pero cómo? ¿Pero yo hice una oración? No, Pablo también la hizo.
Si vos sos salvo, hay fruto de salvación en tu vida. Estás creciendo en parecerte más y más a Jesús. ¿Cómo se puede manifestar este crecimiento? Y empezás, ya lo hemos dicho muchas veces, a amar lo que Dios ama, a odiar lo que Dios odia, pero de manera práctica. Por ejemplo, ¿qué cosas podría odiar Dios de nuestra vida hoy? ¿Quién se anima a dar un ejemplo de la vida del otro? Así no se manda de frente. Sin decir nombre, obviamente. ¿Qué cosa podría odiar Dios de lo que generalmente hay en nuestras vidas? No hablemos del pagano, hablemos de nosotros que no sabemos cuál tipo de terreno somos. ¿Qué ejemplo darían? Un ejemplo fácil, las malas palabras. ¿Dios las odia? Sí. Dios las prohíbe. Pero hay gente que dice que es salva y ni le calienta decir malas palabras. Pará, hermano. ¿De verdad no te calienta? ¿De verdad Dios no está trabajando en tu corazón para hacerte ver que eso está mal? O sea, hay una lucha. Entonces, cuando esté esa lucha porque odias hacer lo malo, bueno, puedo entender que soy salvo. Pero cuando no luchas, yo dudaría mucho de mi salvación si yo no luchara frente a los pecados. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual a través de un pacto matrimonial en amor. Ahí está, toda junta. Jugar con fuego. Y todos saben a qué me refiero. ¿De verdad crees eso? ¿Tan seguro estarías de tu salvación? Te haría re bien dudar de tu salvación. Y pedirle a otro que ore para que haya fruto en tu vida, así vos dejas de dudar. Pero no que te solucione un problema emocional y mental, que te solucione un problema espiritual, para que sepa cuáles son los frutos de tu vida. ¿Cuáles son los frutos? Frutos de los salvos. Los salvos somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Entre un montón de cosas, porque hemos recibido un espíritu de adopción, pero ese espíritu es el Espíritu Santo. Entonces lo que produce es santidad. Si vos lograste ir a la iglesia, ofrendar, servir, cantar, más o menos acomodar tu vida, pero no estás caminando en santidad, yo de vos dudaría de la salvación. ¿Sos salvo o no? Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es gente que cree que salva solamente porque hizo una oración. ¿Dios te puede salvar a través de una oración? Sí, pero muchísima gente no es salva y confía en esa oración en vez de confiar en los frutos que el Espíritu Santo está produciendo en su vida y darse cuenta que es salvo. Pero en el pasado lo hice. Si ustedes estudiaran las declaraciones que hacen los demonios de Cristo y de sus discípulos en el Evangelio y en Hechos, se darían cuenta que nuestras oraciones son mucho más mediocres que esas declaraciones que hacen ellos. Y ellos de ninguna manera, los demonios, van a ser salvos. Entonces no confiemos tanto en expresiones verbales, sino confiemos realmente en el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestras vidas o no. El tema es que, como dice Filipenses 1:6, y lo leo, dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo que está diciendo ahí, Pablo estaba agradeciendo a Dios estaba contento por la salvación de ellos y veía que Dios había comenzado una obra en ellos y la va a continuar. Lo que está diciendo es que el Hijo de Dios permanece en Dios porque Dios permanece en el Hijo de Dios. Estamos viendo cómo se comprueba si alguien es salvo o no. El que es hijo de Dios permanece en Dios porque Dios permanece en esa persona. No se va a ir. Él empieza una obra y la va a continuar. Dios no tiene francos. Dios no tiene vacaciones. Dios no se cansa. Dios no falta su palabra. Él dijo que va a hacer eso y eso es lo que hacen los salvos. Continúa esa obra que empezó un día. Pero cuando la obra es de mi corazón y no del Espíritu Santo, es de mi espíritu, no del Santo, hace pum, una explosión y crece la planta porque recibió la palabra, pero no teniendo raíz o estando lleno de espinas, se muere. Y ahí decís, bueno, voy a caretear y poner piloto automático. Pero yo te estoy hablando a vos en la intimidad, a tu corazón. ¿Tan seguro podés estar de tu salvación? Pablo pide que oren por él para que permanezca. Y vos te animás a estar tan seguro de tu salvación por algo que hiciste en el pasado. Pablo no lo hace. ¿Y vos de verdad te animás a hacerlo? ¿No es algo muy orgulloso? ¿No es algo que esquivamos todas las iglesias siempre predicar porque es muy incómodo? A mí me es incómodo predicar esto, porque me lo estoy predicando al espejo antes que ustedes, no porque lo haga, sino porque estoy hablando a mi corazón mientras les hablo. Es incómodo, pero guarda, porque ni el aborto es un genocidio tan grande como cuando nosotros garantizamos la salvación de alguien que no lo es. Se guarda, porque estamos hablando de eternidad. No garanticemos a gente que se va al cielo cuando en realidad no se está yendo. No los confundamos, porque muchas veces la gente así incluso termina liderando, termina pastoreando,
terminan teniendo ministerios y luego viene el desastre que a veces sucede. La cosa es que Dios no comienza una obra para dejarla a medias. Dios no es mediocre, Dios comienza y termina. No es como nosotros, no tiene procrastinación. ¿Conocen la procrastinación? Dejar las cosas para el otro día. ¿Cuántos estudiaron o estudian de acá? Levante la mano. La mano es ese objeto que está al final del brazo. Viste, estás estudiando y de golpe mirás y decís, ¿qué les parece a esta uña? Y te concentras una hora en una uña que nunca le diste importancia. Ya saben. A mí me pasaba con la barba, y empezaba, y después terminaba desprolijo como ahora. Pero, es decir, tengo que estudiar. Y de golpe, ¡qué linda mosca! O estaba así, che, ¿cuánta rama tiene este tema? Hablando de ramas, aquella vegetación, y te vas. Dios no tiene eso. Dios comienza una obra, y no es como vos y yo cuando estudiamos, le da hasta el final. Dios no procrastina, no es mediocre, no se cansa, no falta su palabra. Dios comienza la obra y la continúa. Entonces la pregunta es, Pablo pide, che, oren, porque yo quiero seguir viendo cómo Dios trabaja en mi vida. No quiero asegurarme por el pasado, porque quizás lo del pasado, ¿y si me equivoqué? ¿Y si me confundí? Quiero ver hoy la obra, la prueba de Dios en mi vida trabajando para hoy estar seguro de que soy salvo. Entonces, ¿te animás a dudar de tu salvación así? Sería re lindo que dudaras en este sentido. No de Dios, sino de tu orgullo, que te hace creer cosas que a lo mejor no son como son. Entonces decís, che, pará, quiero ver hoy. Puedo agarrar el celular, lo tenés ahí, aparece un relojito, un icono, nunca me acuerdo cómo se llama, que aparece arriba y dice, tantas actualizaciones tienen que ser, tantas aplicaciones deben ser actualizadas. Update, ¿cómo más se llama? Actualizar aplicaciones. Y la mayoría de las personas decentes, porque hay gente que le encanta tener toda la barra de estados llena de dibujitos, algunos de ustedes será así, pero la mayoría de los decentes, ¿qué hace? Es una broma, ¿no? ¿Qué pone? Actualizar. Empieza a actualizar. Lo que Pablo está diciendo, quiero ver mi vida espiritual, Filipenses, oren por mí, para que en esta actualización yo diga, sigo siendo salvo, porque soy salvo, porque Dios permanece en mí y yo permanezco en Él. Eso es lo que Pablo está rogando. Dice, oren por mí. Yo sé que voy a ser salvo, en realidad lo dice así. Yo sé que voy a ser salvo porque ustedes oran por mí. ¿Por qué voy a ser salvo? Porque ustedes oran por mí. Y yo hoy voy a tener la actualización de la obra de Dios en mi vida. Hoy voy a ver lo nuevo que Dios hace en mi vida hoy. Cómo Dios trabaja a través de mí en el ministerio que nos confió desde Cristo hasta acá. La Gran Comisión, por ejemplo. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero ver hoy. No quiero ver en el pasado las actualizaciones, quiero verlas de hoy. No quiero ver la plantita que un día creció y que no sé si el fruto era de acá o del terreno al lado. Quiero ver hoy el fruto en mi vida, porque eso es mi garantía de salvación. Ahí yo sé que soy salvo por la obra de Dios que continúa en mi vida. Y es lindo saber que Dios comienza y termina. Y cuando hay casos en los que la persona no continúa creciendo, es posiblemente porque no se ha rendido a Cristo, no ha creído en Dios como lo que realmente Dios es. Simplemente creyó un credo, un grupo de creencias teóricas, se sumó a la iglesia, pero no continúa en santificación. ¿Por qué? Porque no es salvo. No le hagamos creer que es salvo porque no lo es. Dios comienza y sigue. ¿Hasta dónde? Y apunta y lleva tu vida y la empuja hasta la estatura de Cristo. A tal punto que, como dice Romanos 8:28, todo es para tu bien, según un propósito, el que dice 8:29, que todo sea para que vos te parezcas más y más a Cristo. En función de eso, todo es para tu bien. Dios está trabajando todos los días en la vida del salvo para que crezca y se parezca más a Jesús. Acompáñenme 1 Juan 2:19. Habla de gente que sale de la iglesia y dice, esas personas salieron, 1 Juan 2:19, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que se fueron, ¿por qué? Porque no eran. Pero el que es, ¿qué hace? Se queda, permanece en Cristo. Y Pablo está agradecido porque oran por él para que él siga permaneciendo. ¿Sí? Volvemos a Filipenses 1. Filipenses 1:20. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío
en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. Aquí hay 3 puntos principales. Primero, él confía en que no va a ser avergonzado. Segundo, seguirá actuando con valor por Cristo como en el pasado. ¿Ven la idea de constancia y de permanencia que hablábamos? Sigue algo que comenzó. Dios actuando, él actuando con valor por Cristo como en el pasado. Tercero, su vida dará honor a Cristo, sea que viva o muera. Y por estas 3 razones, Pablo seguirá gozándose. Pablo seguirá gozándose. Y sigue el 21 y el 26, al 26. Dice, el primer punto, el 18b al 20, podemos ver que Cristo es exaltado a través de la vida o muerte. Segundo punto ahora. Se me movió todo el apunte. Ver en el 21 al 26, la muerte es ganancia y la vida es trabajo que da frutos. Trabajo fructífero. Fíjense el 21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Y acá vemos cómo Pablo ve la vida. ¿Vieron cómo ve la vida? Vivir significa vivir para Cristo. La vida es Cristo. En Gálatas 2:20 él dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo lo que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Lo vivo quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero fíjense, la visión de la vida de Pablo es que la vida es Cristo. Él en Gálatas 2:20 dice que está crucificado con Él. En Romanos 6:4 dice que está sepultado y resucitado con Él. En 1 Tesalonicenses 5:10 dice que está viviendo junto a Él de ahora para siempre. Y en Colosenses 3:4 dice que su vida es Cristo. Y repito mucho esta frase, pero para el cristiano maduro, Cristo no es lo más importante de su vida. Para el cristiano maduro, Cristo no es lo más importante de su vida. Para el cristiano maduro, Cristo es su vida. Es su vida. De ninguna manera es un parche su vida, de ninguna manera es un acompañante en su vida, de ninguna manera es una especie de amuleto espiritualmente correcto. De ninguna manera es eso. Para el cristiano maduro, Cristo es su vida. Entonces queda relegado toda su vida a Cristo. Todo. No algunas partes, no algunos horarios, no algunas áreas de su vida. No es que el trabajo no y los estudios sí. El noviazgo sí, pero el matrimonio luego no. No, todo, para el cristiano maduro, toda su vida es Cristo y Cristo es toda su vida. Todo. Para el cristiano inmaduro o el que no es salvo, Cristo es solamente una parte o la parte más importante de su vida. Pero para el maduro, Cristo es su vida. Es su vida. Y es lo que Pablo está diciendo. Para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Che, pero el vivir para mí es Cristo, pero en realidad cuando terminé de trabajar o cuando terminé de estudiar o cuando esto, cuando el otro, con un montón de condiciones, Pablo te dice, no, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Para Pablo y para cualquier cristiano maduro, Cristo es lo más importante de su vida. Incluso más importante que su propia vida, es su vida misma. Por eso puedo decir, no es lo más importante, es su vida. Su existencia encuentra significado en Cristo. ¿Por qué estudias? Para glorificar a Cristo a través de esos estudios. ¿Por qué dejas de estudiar? Para glorificar a Cristo a través de esa renuncia. ¿Por qué trabajas? Para glorificar a Cristo a través de ese trabajo. ¿Por qué dejas de trabajar? Por lo mismo, para glorificar a Cristo a través de esa renuncia a ese trabajo. Y así tu vida gira alrededor de Cristo, porque todo se trata de Él. Y Pablo lo entendió muy bien. Pablo encuentra significado de su existencia en Cristo. ¿Y cómo sé que Cristo es la vida? ¿O cómo se manifiesta esto de que Cristo es mi vida? Por el fruto para Cristo. Solo se puede dar fruto si se permanece en Él. Y vos podés decir, no, pero en realidad yo podría dar fruto alejado. ¿Se acuerdan Juan 15? Dice, permanezca en mí, porque lejos de mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí, yo permanezco en Él y da fruto. ¿Tu vida tiene fruto? ¿Tiene uva o tiene pasas de uva? Y bueno, mirá yo, mira el fruto que di en el 83. Era re espiritual.
esto no es ciruela, papá. Y mostraba una pasa de uva que tiene 30 años. Y decía, che, hoy tendría que haber fruto fresco en tu vida. Y mañana también, y pasado también. Y Pablo está empujándonos a pensar en esto. Dice Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da gloria a mi Padre. Pero cuando producen mucho fruto, si no producen mucho fruto, no demuestran que son mis verdaderos discípulos, por lo tanto no demuestran que son salvos. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Entonces vemos una visión de la vida es Cristo, pero vemos una visión de la muerte. La muerte es mayor cercanía con Cristo, morir se convierte en ganancia, en algo valioso, en un tesoro incalculable, porque es estar con Cristo, ¿sí? O sea, la vida es Cristo, morir es ganancia, porque es más de Cristo. Y tenemos que sumar todas estas cosas y ver que Cristo dio su vida por los demás. Y a ver si lo logro expresar bien. Pablo está mirando a Cristo, y Cristo dio su vida por los demás. Y Pablo va a hacer lo mismo. ¿De qué manera? Está diciendo, prefiero quedarme para poder seguir bendiciéndolos. ¿Se dan cuenta? Él, viendo a Cristo, dice, yo quiero estar en el cielo, quiero estar con Jesús, Él es mi vida, yo quiero estar con Él. Pero lo veo a ustedes y tengo ganas de quedarme para dar mi vida por ustedes. No en la cruz, sino en el día a día. Quiero estar en la tierra porque para esto estoy. Porque Cristo estuvo entre nosotros para traer salvación y traer edificación en la iglesia. Yo quiero hacer lo mismo. Pero quiero el reposo. Quiero estar con Cristo. Pero estoy tan transformado a imagen y semejanza de Cristo que quiero seguir en su misión en la tierra. Quiero seguir en la misión que Él nos dejó en la tierra. Por eso dice, voy a estar con ustedes. Estoy seguro que voy a estar con ustedes. Él tiene esa certeza ahí. Los filipenses en este momento están peleados entre ellos. Parte de la solución va a ser el amor por los demás en humildad. Y Pablo está poniendo en la balanza dos cosas y no sabe cuál es mejor, estar con Cristo o estar con los filipenses. Y dice, bueno, pero si estoy con Cristo, pero me parezco menos con Cristo, a Cristo, porque los dejo a los filipenses, mejor me quedo con los filipenses, porque de esa manera me voy a parecer más a Cristo, que dio su vida por los suyos. Es vivir en el ministerio bendiciendo a los filipenses o morir y estar con Cristo. Y él está seguro de su salvación. ¿Saben por qué? Porque en su corazón está esta disyuntiva. Solamente alguien salvo se podría preguntar lo que se acaba de preguntar Pablo. ¿Qué me conviene? No sé, ¿qué es mejor? Ay, no sé, quiero estar con Cristo. Pero si me voy ya con Cristo, no tengo tiempo para parecerme más a Cristo en la tierra. Si estoy con Cristo, no puedo continuar con su misión. Yo quiero estar con Él, pero si me voy con Él, ya no le puedo imitar en la tierra. Entonces Pablo ve estas dos cosas y dice, no, me quedo. Prefiero quedarme, prefiero entregar mi vida para edificación de otros, como hizo mi Cristo. Porque de esa manera le honro más en la tierra, luego en la eternidad, pero hoy le honro acá. Entonces, Él entiende esto. Y eso pasa porque Él es salvo. Y Él va a dar ejemplo a los filipenses, expresando que quizás es mejor seguir vivo a pesar de los encarcelamientos, a pesar de los azotes, a pesar de los sufrimientos, porque de esta manera va a poder seguir bendiciendo a los filipenses y dando gloria a Cristo. Él sabe de los azotes, Él sabe, pueden leer en Corintios todo lo que le pasa a Él. Él sabe de los apedreamientos. Él sabe de todo lo que sufre por bendecir a otros a través de la predicación. Y lo elige, porque de esa manera se parece más a Cristo. De esa manera se expresa que Él está buscando la madurez. De esa manera se expresa que Él es salvo, porque puso al otro en primer lugar y no a sí mismo. Y eso hacen los salvos. Eso hacen los salvos. Y Pablo busca esta perspectiva de vida y de muerte, que era como la de Jesús, para que sea entendida y practicada por los filipenses. Si queremos que Dios nos hable, hermanitos, a través de este pasaje, es necesario que entendamos mirar la vida y la muerte como Él la entendía y como Cristo la entendía. Pablo se niega a usar su experiencia del pasado como base de seguridad para su salvación y con eso relajarse en el servicio, y él dice, me quiero actualizar, hoy quiero saber que soy salvo. Y de esa manera dice, gracias, le dice, oren por mí. Y estamos viendo cómo Pablo resuelve esta actualización de su condición espiritual. Quiero que hoy Dios me diga que soy salvo. ¿Y cómo se lo dice? A través de esta transformación en su mente, queriendo estar con Cristo, pero queriendo quedarse para continuar la misión terrenal de Cristo. Y, gente, el cristiano es tentado a vivir como si del otro lado de la tumba no hubiera nada, o al menos nada valioso. Somos muy tentados por eso. Del otro lado no hay nada valioso. Mirá, no, estamos equivocados cuando hacemos eso.
Y es tan valioso lo que hay del otro lado que tendríamos que ocuparnos y preocuparnos con un gran lugar en nuestra agenda y nuestra fuerza para que otros también se vean a aquel lado. Porque es valioso de verdad la eternidad y lo que hay en ella. Y Pablo es de carne y hueso y es como nosotros. Y en teoría su Dios y nuestro Dios son el mismo. Entonces, ¿por qué nuestras vidas son diferentes? ¿Creemos que Pablo no fue real? ¿Creemos que Cristo y lo suyo es mitología? ¿Vemos a Pablo como un ejemplo de un paisaje lindo? ¿Vemos a Cristo como otro ejemplo de un paisaje lindo? ¿No nos damos cuenta de que ellos nos dan ejemplos de vida por el camino en el que debemos andar? Pablo no es un paisaje lindo, no es una poesía. Pablo es el ejemplo para todo cristiano. ¿Y saben por qué digo Pablo? Porque Pablo está señalando a otro mayor que él, a Cristo. Cristo es un ejemplo superior. Pero no son paisajes para mirar, son vidas para imitar. El Dios que ellos conocieron y conocen, el Dios por el cual ellos dieron su vida, es el mismo Dios al que le cantamos. Pero si nuestras vidas son diferentes, ¿por qué no valoramos a Dios de esa manera? Y quizás porque ni siquiera somos salvos, aunque estamos convencidos de que sí. Arriesgamos poco por Cristo porque no estamos seguros de que sea una buena inversión. Decimos, voy a poner mi plata en Mercado Libre, voy a poner mi plata en dólares, voy a poner mi plata en otro fondo común de inversión, voy a poner mi plata en un plazo fijo. Y vos vas seguro, con toda tu fe en el banco, diciendo, acá pongo el plata y hago una buena inversión. Nunca vas a hacer una inversión mejor que entregar tu vida por Cristo en serio. No tu corazón y tus emociones, tu vida, tu tiempo, tu fuerza, tu dinero, por Cristo, para Cristo, por los suyos, por los suyos. Esa es una inversión que vale la pena. Y tenés que aprender a ver a Jesús tan confiable como para animarte a hacer esa inversión. Pero el tema no es que Él no sea confiable, el tema es que vos no le conoces, por eso no te animás a arriesgar casi nada. Entonces, desconfiamos de la palabra de Dios. Y las pruebas de salvación que utilizó Pablo para pensar en su salvación siguen vigentes. Los salvos permanecen dando frutos, porque Dios comenzó una obra en esa vida y la va a seguir continuando. Insisto, las pruebas de salvación que utilizó Pablo para pensar si su salvación era verdadera o no, esas mismas pruebas siguen vigentes. Los frutos. Hay 4 terrenos, pero uno solo da fruto, uno solo es donde están los salvos. Pero acá creció algo y acá creció un poquito más, pero el salvo da fruto. No, pero acá pasa que Dios estaba distraído. No está distraído. Dios cuando comienza una obra la hace. Entonces, si en tu corazón todavía no te has rendido a Cristo, arrepentite de tus pecados, deja de hacerlo, haz lo contrario y cree en el Evangelio y empezar a dar fruto. Si vos creíste intelectualmente, arrepentite también. Porque el cristianismo no es agregar algo a tu vida, el cristianismo es tener una vida diferente, en la cual tu vida es Cristo. No es el invitado de honor, es tu vida. Eres tu rey y vos sos un súbdito. Y empezás a andar de otra manera. Entonces, por otro lado, en nuestra cultura, ya terminando en serio, confundimos deseos con derechos, confundimos el egoísmo, el egocentrismo, lo validamos. Y a veces el egoísmo y el egocentrismo dan lugar a la idea de autonomía y autosuficiencia. No necesito a nadie, no necesito de nada, no necesito pruebas, no necesito que oren por mí, porque de mi salvación me encargo yo. No. Tenemos que aprender de que nos necesitamos en esto y orar todos los días para que la fe del otro sea confirmada y hacer un ejercicio de amor, orando para que el otro permanezca dando frutos, porque de esa manera uno va a agradecer a Dios por haberlo salvado al otro. Y tenemos que hacer un ejercicio de humildad. Oren por mí, porque hoy quiero ver la actualización de mi fe. No, quizá en el pasado me equivoqué, quizá lo del pasado no era cierto, quizá lo del pasado fue una mala jugada en mi corazón, de mi propio espíritu, pero hoy quiero ver la obra del Espíritu Santo en mi vida. Oren por mí para ver si lo puedo ver hoy, porque hoy quiero estar seguro de mi salvación por las pruebas que tengo hoy. Y eso es lo que Pablo enseña, un camino de humildad, un camino en el cual ponemos al otro, un camino que tiene que dejar el orgullo atrás. ¿Pedís oración por tu vida? ¿Por tu salvación? No, es obvio que vos sos salvo. ¿Pedís oración por tu salvación? Para ver si realmente lo sos. Pablo lo hizo. ¿Quién soy yo? Y me dan ganas de orar. ¿Quién soy yo para creer que yo no necesito esa oración? Pido oración por mi trabajo, pido oración por mi economía, pido oración por...
y nunca pedí oración a otro para ver si yo era salvo. ¿Saben por qué? Por orgullo, por ignorancia, por mediocridad. Pedí oración, pedílo, porque es un camino de humildad y a Dios le agrada. Orás por la salvación de otros. Luego el libro Filipenses, va a seguir mostrando cómo Cristo es el máximo ejemplo de todo, cómo se entrega por los otros, y lo sabemos en memoria, Filipenses 2, hermoso, algo para otros domingos, pero algo que podemos hacer para amar a los demás, es orar por los demás. Podemos servirlos de esta manera, como Cristo lo hizo y hace por nosotros, orar por la salvación de los demás, para que cada día, cada persona esté segura de su salvación. Pablo agradece a Dios porque los filipenses oraban por él, por su salvación, por su pronta liberación, no dice pronta, dice porque él va a tener liberación, él va a tener salvación. Pablo agradece a Dios por los filipenses. ¿Sí? Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para cerrar esta parte, para que el Señor nos ayude a crecer en humildad y en amor hacia los demás y a imagen y semejanza de Jesús. Vamos a orar.